Una adolescente católica trata de vivir en castidad, pero su curiosa pubertad, al abrirle el camino hacia el pecado, le hará saber que no todo es lo que parece. Hoy, en Resumium, sí, Dios mío, sí. Esta historia es protagonizada por Alice, la cual estudia en los últimos años de un estricto colegio católico. Ese día, junto con el padre Murphy, Alice y sus compañeros asisten a una clase de moralidad, donde les explican que Dios solo creó las relaciones íntimas para el matrimonio con el propósito de tener hijos. Por ende, cualquier intento erótico que suceda fuera del matrimonio va en contra del plan de Dios. Uno de los alumnos pregunta ¿qué pasa con el autoplacer? El padre le responde que la Biblia les pide que sean castos hasta el matrimonio. Eso significa que nada de intimar con alguien más y menos contigo mismo. De lo contrario, serán condenados para toda la eternidad. Además, les recuerda que Dios siempre los está observando. Momentos más tarde, en el pasillo de la escuela, Alice, sorprendida, le comenta a su mejor amiga que darse autoplacer también es pecado. Su amiga aprovecha para comentarle que entonces ya no podrá rebobinar varias veces la película del Titanic hasta la escena de Rose y Jack en el auto, puesto que la convertirá en una pecadora, a lo que Alice se hace la loca y cambia el tema de conversación. Al llegar a casa y luego de ponerse cómoda, Alice tiene como hobby entrar a salas de chat, donde por lo general hablan de cine y música. Minutos más tarde, un miembro de la sala del chat le envía un email con el motivo de iniciar un chat erótico. Alice, inexperta, decide abrirlo y se descargan unas fotos subidas de tono que la deja sorprendida. Además, le hablan con un lenguaje que nunca había escuchado, causando curiosidad y nerviosismo, decidiendo autoexplorarse. Pero mientras empieza a sentir nuevas sensaciones, es interrumpida por su madre, que la llama para cenar, apagando rápidamente la computadora. Varios días más tarde, la mejor amiga de Alice la pasa buscando para ir a la escuela. Allí, junto con su amigo, le comentan que ya se sabe el rumor de que estuvo haciendo cosas sucias en la última fiesta con un chico llamado Wade. Alice comenta que nada pasó, ya que solo estuvieron bebiendo. Además, a ella no le gusta ese tal Wade, ya que tiene novia. Ya estando en la cafetería, Alice y su mejor amiga se encuentran a otra compañera, a la cual le preguntan por qué no fue a la fiesta del pasado fin de semana. Esta les responde que estuvo de retiro espiritual por 4 días en un campamento de la escuela, y le recomienda, sobre todo a Alice, que se apunte al próximo, ya que luego de lo que hizo en la fiesta necesita limpiar su alma. Alice se queda extrañada, puesto que toda la escuela la está tildando de ramera, y para tratar de aclarar su mente va a buscar más leche en el mostrador. Allí se encuentra con Wade, el chico del rumor de la fiesta, y su novia, los cuales la evitan inmediatamente para no rayarse con la mala reputación de Alice. Ese mismo día, ya en la tarde, imparten la misa de costumbre y Alice había sido seleccionada para llevar las ofrendas. Sin embargo, el rumor de la fiesta ya ha calado en toda la escuela y la señora que organiza las misas decide desincorporar a Alice de las ofrendas debido a su mal comportamiento, acto que deja muy preocupada a Alice. Horas más tarde, Alice debe hacer su rutina de confesión con el padre. Sin embargo, esta solo comenta cosas del día a día, pero debido a todas las habladurías de dicha fiesta, el padre le pregunta a Alice si no tiene nada más que confesarle. Ella le garantiza que no, y él procede a finalizar con la confesión poniéndole una penitencia sencilla que Alice, con temor, decide cumplir rápidamente. Semanas más tarde, Alice y su mejor amiga van al mencionado retiro, pero esta no puede creer que Wade, el chico del rumor en la fiesta, se encuentra también en el autobús. Su amiga logra tranquilizarla y realizan el viaje hasta el campamento. Luego de bajar del autobús, Alice, ya calmada, conoce a Chris, un chico que pertenece al equipo organizador del retiro, el cual le hace despertar nuevas pasiones al observarlo detalladamente. Después de dar la bienvenida a todos los participantes del retiro, se disponen a mostrarles las habitaciones donde dormirán los siguientes 4 días. Nina, una de las encargadas y guía del campamento, les deja claro que durante el retiro está prohibido tener con ellos o guardar en sus habitaciones relojes o celulares. Alice al principio está de acuerdo en entregar ambos dispositivos, pero luego se arrepiente y entrega solo su reloj, dejando oculto su celular sin que Nina se diera cuenta. Momentos más tarde comienza la primera actividad del retiro. Alice y su amiga quedan en grupos separados, pero cada grupo tiene un líder o guía asignado, que casualmente en el de Alice es Chris, lo que hace ponerla nerviosa de entrada en la primera actividad, la cual consiste en
encerrar en círculos varios sentimientos que han experimentado en los últimos meses, identificando así su hoja antes de entregar. Alice termina rápido la actividad, pero debido a su distracción por Chris, ha marcado varios sentimientos que desea revisar y se da cuenta que está siendo muy transparente. Por esto, trata de borrar uno en específico, pero el borrador de su lápiz complica las cosas y el tiempo se ha acabado. Por ende, Alice, al ver que su borrador no funciona, decide tachar la opción fuertemente y entregar así su hoja. Luego llega la hora del receso y mientras Alice busca su comida, se acerca a Chris. Alice, aunque trata de evitarlo, apunta su mirada a los brazos de Chris con abundante vello, lo cual la excita, y mientras tienen una pequeña charla, Chris le dice que estará para ayudarla en lo que desee, y Alice queda encantada. Al llegar la noche, mientras todos están en sus habitaciones, Alice, aburrida, saca su celular para jugar, pero este emite mucho ruido y para acallarlo decide esconderlo en su entrepierna y ponerlo en vibracall. En ese momento, el celular emite una fuerte vibración que recorre por sus partes íntimas y decide repetirlo una, otra y otra vez, hasta que ve una imagen de Cristo en la pared y al recordar la clase de moralidad decide detenerse. Al siguiente día del retiro, los participantes caminan a través del bosque para apreciar la naturaleza, mientras Alice ve con recelo a Chris, el cual está charlando con otras chicas y para llamar su atención se cae a propósito en el piso lastimándose su rodilla. Chris le da toda su atención y decide cargarla para llevarla a la enfermería, lo cual la deja muy excitada. Por eso, luego de salir de la enfermería, va a su habitación y busca el teléfono para darse una ronda de autoplacer. Pero en ese momento entra Nina, una de las guías del retiro, para avisarle que dentro de poco se tomarán la foto grupal, pero esta, al retirarse, el celular de Alice comienza a vibrar en la gaveta. Nina se da cuenta y reprende a Alice comentándole que deberá informarle al padre Murphy sobre su mal comportamiento. Momentos más tarde, luego de tomar la foto grupal, el padre habla con Alice con respecto al celular escondido, la reprende y le explica lo importante de seguir las reglas y respetar las normas. Por ello, le impone un castigo, asignándole a partir de ese momento la limpieza de la cabaña principal junto con la cocina hasta el final del retiro. Luego de limpiar ese día, Alice se dispone a guardar los instrumentos en el cuarto de limpieza. Al cerrar la puerta, se da cuenta que al frente, en la oficina del padre, se encontraba una computadora y decide ingresar al chat que usualmente frecuenta para hacer preguntas íntimas y eróticas. Pero en ese momento, alguien se acerca y Alice apaga el monitor y luego la computadora para huir rápido, pero esta última queda encendida. Al siguiente día del retiro, los integrantes de cada grupo deben contar alguna anécdota que haya sido difícil de enfrentar en los últimos meses. Alice no tiene ninguna, pero sabe que si cuenta algo trascendental podrá obtener una vez más la atención de Chris. Por eso, inventa que su perro falleció hace unas semanas envenenado. La historia conmueve tanto a la otra compañera de grupo de Alice que la hace llorar y logra el efecto contrario, puesto que Chris va y consuela a la compañera en vez de a ella, acto que la deja frustrada. Momentos más tarde, mientras están en el descanso, el padre solicita la atención de todos los participantes, puesto que descubrió que alguien estuvo en su computadora ingresando a chats eróticos. Por eso, hace un llamado al responsable a que confiese antes de acabar el retiro. Todos los presentes quedan asombrados por tal información, dejando una atmósfera de preocupación. Ya en la tarde toca la confesión del retiro. Alice es cuestionada por el padre, puesto que le llamó la atención los sentimientos que ella remarcó en la hoja el primer día del retiro. Uno de los más llamativos fue el de sentirse siempre excitada, y Alice lo acepta. Por esto, el padre le pregunta si ha tomado alguna acción cuando se ha sentido así, pero ella le dice que no hace nada. El padre le insiste y le vuelve a preguntar si esto no tiene nada que ver con su compañero Wade y las cosas que se escuchan, pero ella le responde que todo es mentira, ya que entre ellos no pasó nada, pero el padre la reprende diciéndole que el retiro no le va a servir de nada si no es honesta, comentario que la deja incómoda. Momentos más tarde, Alice se encuentra cumpliendo con su castigo y mientras limpia, Wade le hace la maldad de echarle la basura de su bandeja fuera de la papelera. Alice, molesta, le reclama sobre la basura y también sobre el rumor que se ha inventado, ya que ambos saben que no pasó nada, y aprovecha para pedirle que él debería empezar a negarlo todo, porque a ella no le creen. Wade, al responderle, es interrumpido por el padre, que se lo lleva para charlar, dejando a Alice con la duda. Sin embargo, al recoger los desperdicios de Wade, se da cuenta que este ha botado un brazalete que le regaló su novia, el cual Alice se lo queda. Mientras
Mientras continúa con su rutina de limpieza en la cocina, asoma su mirada por una de las ventanas y ve a Nina que está besándose apasionadamente con un chico, pero todo no queda allí, puesto que Nina decide saludarle el pajarito a su compañero, dejando a Alice asombrada ante tal escena que termina excitándola, y como el palo de la escoba había quedado en su entrepierna, aprovecha para frotarse hasta que es interrumpida por una hermana que decide entrar a la cocina a prepararse un té. Horas más tarde, Alice va a contarle el nuevo chisme a su amiga, que casualmente está hablando con Nina y la tiene en buena estima, pero Alice, al contarle semejante acto grotesco, esta no le cree y le recomienda a Alice que deje de inventar rumores, ya que eso no es sano. Alice le comenta que ella no lo está inventando, pero su amiga la interrumpe para preguntarle si inventó o no la muerte de su perro. Alice le trata de explicar, pero su amiga la interrumpe diciéndole que deje de llamar la atención y que ahora sí cree que estuvo haciendo esas cosas sucias con Wade en la fiesta, así como se la pasa viendo una, otra y otra vez la escena erótica del vehículo del Titanic, terminando la conversación apostando que de seguro Alice fue la que estuvo usando la computadora del padre para chatear con pervertidos, marchándose molesta. Más tarde, en otra rutina de su castigo, Alice debe limpiar los sumideros de los lavaplatos en la cocina, pero los botes de basura no tienen bolsas. Por esto va al cuarto de limpieza y al voltear ve de nuevo la computadora del padre, pero esta vez se acerca para tenderle una trampa a Wade, dejando el brazalete de su novia debajo del teclado. Seguidamente, Alice escucha unos pasos y sale rápido de la oficina y se esconde en el cuarto de limpieza. La persona que se acerca es el padre, el cual se sienta en su oficina y al encender su computadora abre un video erótico. Alice no puede creer lo que observa, pero todo no queda allí, ya que el padre procede a sobarse el pajarito mientras ve la película. Alice decide no ver tal escena y se esconde hasta que el padre se va de la oficina. Alice, al salir de la cabaña, está en shock, pero también con las hormonas alborotadas. En ese instante, Chris se da cuenta que algo le pasa y decide sentarla para hablar. En medio de la conversación, este le toca el hombro para darle apoyo, pero esta acción hace que a Alice se le revuelvan todas las pasiones y decide brincarle para besarlo apasionadamente. Chris también la besa, pero toma conciencia, decide detenerse y apartarse de Alice, diciéndole que esto no está bien, y se marcha, dejando a Alice con un sentimiento de culpa. Ya en la última noche del retiro, llega el momento de la fogata. Mientras todos cantan alegres y felices, Alice no entiende cómo es que Nina y el padre, con sus caras bien lavadas, están cantando a Dios, lo que le lleva a pensar que está en el lugar equivocado, y asustada empieza a perder sus creencias. Por esto decide escapar del retiro y tras caminar varios kilómetros llega a un bar, pide una bebida y charla con una señora que es la dueña del local. Esta, al identificarle la sudadera, le pregunta si le pasó algo en ese campamento de jóvenes católicos, pero Alice se niega a contarle. Para romper el hielo, la dueña del bar le comenta que ella a su edad también estuvo en un colegio católico. Además, recuerda estar asustada porque sabía que si seguía con su estilo de vida iba a terminar en el infierno. Esto llama la atención de Alice, la cual le pregunta cómo ha hecho para vivir con ello. Esta le responde que tarde o temprano te das cuenta que nadie sabe lo que está haciendo, ya que todos estamos constantemente tratando de resolver nuestra vida, y al darte cuenta de eso, descubres que hay un mundo complicado al cual hay que enfrentarse, y las reglas o palabras bonitas de las religiones se vuelven agua entre los dedos, ya que hay gente que la vida no la tiene tan fácil como los que viven en retiros, comiendo y bebiendo todos los días, orando y juzgando a los demás sin saber dónde han estado y lo que han sufrido. Este comentario deja más tranquila a Alice, puesto que ahora sabe que no es la única que se enfrenta a la locura a la que ha estado viviendo. Seguidamente, la dueña del bar se ofrece a llevarla de vuelta al campamento antes de tener problemas. Al llegar, Alice le agradece por la charla y por haberla traído. La dueña del bar le desea mucha suerte y si va a experimentar, que lo haga con cuidado. Ya en el último día del retiro, su mejor amiga no le habla y ahora se la pasa con Nina. Por esto, Alice decide sentarse en otra mesa. Mientras desayuna, observa que el padre aparta a Wade del grupo y se lo lleva. Momentos más tarde, su amiga rectifica y le pide disculpas, ya que descubrieron que fue Wade el que estuvo chateando en la computadora del padre, ya que se le quedó su brazalete. Aunado a esto, también sus compañeros creen que Wade fue el que inventó todos los rumores con Alice en la fiesta, puesto que en realidad el pervertido es él. Y mientras Alice la perdona, ven entrar a la cabaña principal a un reprendido Wade junto con el padre, el cual entra para dar por finalizado el retiro. Varios días
Días después, Alice está en la escuela y se siente más segura, con menos tabú al respecto de su intimidad. Cuando va por uno de los pasillos, se encuentra con Chris, que al verla, nervioso trata de huirle, pero no lo consigue. Alice lo trata de calmar, diciéndole que no le tenga miedo. A su vez, le pide que sean amigos y este acepta dándole un abrazo, eso sí, de medio lado. Ya en la tarde, Alice debe ir a su rutina de confesión. Allí le comenta al padre que está arrepentida de haber hecho algo en el retiro, y es que vio gente tener momentos íntimos y apasionados, dejando al padre perplejo, el cual le pregunta quiénes fueron. Alice le responde que fue en una película y comienza a describirle el video erótico que vio el padre mientras estaba en su oficina. El padre, con vergüenza, no sabe dónde meter la cara y no le queda de otra que guardar silencio. Alice le pregunta si Dios la perdonará por eso, y el padre, sin nada que reprenderle, le dice que eso quedará entre ella y Dios. Le pone una penitencia de rezar 50 Padre Nuestros y 50 Ave Marías y la deja ir. Pero una Alice rebelde no dejará que la sigan atormentando, así que decide retirarse sin cumplir la penitencia puesta. Momentos más tarde, Alice llega a su casa y se pone cómoda, pero esta vez no siente culpa piadosa al placer, ya que tiene la conciencia tranquila, puesto que entiende que está en una etapa de experimentar, y procede a ver durante toda la tarde la escena del Titanic en donde Rose y Jack tienen su encuentro erótico en el auto, dándole rienda suelta a su imaginación, terminando así esta entretenida historia de confusión, curiosidad y autodescubrimiento. Alice es la viva esencia de toda esa pubertad desenfrenada que por temor religioso infundido lucha entre el deseo y la moral, además de sentir miedo, duda y pánico de ser condenada a un castigo eterno solo por el hecho de querer experimentar esas nuevas sensaciones que se activan a esa edad. Y aunque estamos de acuerdo en que algunas religiones están para ayudarnos a transitar correctamente por dichas sensaciones para así afrontar la adultez con responsabilidad, Alice tiene la oportunidad de ver el cinismo y la hipocresía que a veces suceden en dichas instituciones moralistas estrictas, donde el reprimir deseos y sentimientos se convierte en el desencadenante para que los alumnos y también miembros de dicho lugar comiencen a mentir, explorar y ejecutar sus anhelos más extraños. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda dejarnos tu poderoso like. Si no estás suscrito, te invito a que te unas a este canal donde cada vez somos más conociendo y recordando buenas historias. Así que todas y todos, pendientes.